Hola, hola a todos los que están viendo el video de la ayudantía y a los que vinieron a la ayudantía, gracias por venir. Hoy día el profe me dijo que repasáramos lo que sería dataset desbalanceado y cómo balancearlo y cosas así, y lo que es cross-validation más como conceptualmente. Así que si el profe dijo que lo repasáramos, debe ser por algo. No creo que el profe sea tan mala persona como para decirnos que repasemos algo que no entra en la prueba. Espero que vayan bien con su estudio y que no estén sobreexplotados con cosas que hacer esta semana. Y eso. Así que espero que esta ayudantía les sirva, espero que puedan estudiar y como siempre, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa, me mandan un mail, me pueden preguntar a cualquier hora. Yo ahí cuando tenga tiempo responderé. Y eso, nos veremos en la prueba. Suerte con el estudio y suerte en la prueba. Y eso. Todavía no tengo más información sobre la prueba, si es con calculadora, si no es con calculadora. No sé si eso el profe ya se lo dijo, pero bueno, también ahí si es que me dan más información, algún tip extra, se los puedo subir. Así que dicho esto, comenzamos con la ayudantía hoy día, que va a ser también un poquito cortita. Eh, a menos que surjan dudas y ahí se puede alargar, pero más que eso, no debería ser tan complicada la ayudantía hoy día. Ya, comenzamos con qué es un dataset desbalanceado. Un dataset desbalanceado es cuando una clase objetivo, un target, no está representada en forma equitativa. Es decir, cuando tenemos una clase con 950 muestras, por ejemplo, en el caso que le estoy poniendo, y una clase con 50 muestras. En total tenemos 1000, pero 95% corresponde a una muestra, o sea, a un caso, y el 50% y el 5% corresponde a otro caso. Es, por ejemplo, cuando queremos predecir, tenemos un dataset que dice, tiene varias características, ya sea eh, la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, el curso en el que está cursando y cosas así. Y al final tiene una columna que es el target, que es el que queremos predecir, que puede ser aprobado y reprobado, el estado. Y del aprobado tenemos 950 aprobados y del reprobado tenemos 50. Entonces ahí tenemos claramente un desbalanceo de los datos porque nos va a costar entrenar, nos va a costar encontrar un patrón entre los aprobados y los reprobados para entrenar un modelo. Entonces esto va a ser difícil porque está desbalanceado. Entonces, de partida ya, tienen que saber que es algo que está desbalanceado, simplemente que no haya una cantidad como pareja, no haya un 45-55%, no haya un 40-60% de datos de ambos conjuntos, por así decirlo. O puede ser también en sexo, que quizás no es lo que estamos prediciendo, pero también en otra columna, o cosas así. Un modelo puede predecir siempre si la clase mayoritaria y aún así tener una alta exactitud, tiene un accuracy, sin aprender realmente a detectar la clase minoritaria. Eso es correcto. Porque nosotros, cuando entrenamos un modelo y después lo evaluamos, los estamos evaluando con los mismos datos con los que tenemos, con los mismos datos que tenemos. Entonces, muy probablemente ese dataset con el que se está ocupando para testear puede contener solo datos de la clase mayoritaria. Entonces, probablemente va a tener una accuracy y va a tener todas las otras métricas, F1 y todo eso, muy alto, porque en nuestro dataset de testeo están, están todas las están todas las muestras de la clase mayoritaria. Entonces, lo entrenamos con, por inventar, 900, 900 muestras y de las 900, 850 eran de un tipo y las 50 eran del otro tipo y después el dataset de testeo, las 100 restantes que quedan son 100 del mismo tipo, de la clase A. Entonces, el modelo ya aprendió de antes que mejor le conviene siempre decir clase A, clase A, clase A, y ahí va a tener como menos probabilidad de equivocarse. Entonces después al momento de testearlo con estos 100 de clase A, siempre va a decir clase A y va a tener una accuracy del 100%, lo cual no significa en realidad en este caso que el modelo sea bueno o quizás se equivocó en uno que en vez de 100 de clase A era 99 de clase A y uno de clase B, y se equivocó en uno, igual va a tener un 99% de accuracy, lo cual no quiere decir que eso esté bueno. Entonces tenemos que preocuparnos de tener clases balanceadas porque al final las métricas que nosotros testeemos van a salir, pueden salir muy malas o pueden salir muy buenas y no eso no es necesariamente algo representativo. Porque ¿qué pasa si nosotros ocupamos ocupamos unos 150 datos para entrenar y 50 para testear? Y estos 950, en un caso muy específico, pero esos 950 son clase A y lo entrenamos solo con clase A. Todas las muestras que le dimos para el entrenamiento son clase A y para testear todas las muestras que le dimos son clase B. Va a tener un 0% de accuracy. También ahí hay otro caso como extremo que es muy atípico, pero algo que se puede dar.
es porque el modelo aprendió solo a decir una cosa, en su entrenamiento solo vio A y en el test solo le dimos B. Entonces hay que fijarse ahí en las clases de falacia. Métodos para balancear. Tenemos el submuestreo o undersampling, que es tomar menos muestras de la muestra mayoritaria. ¿Sí? Voy a preguntar, entonces al final que el dataset esté balanceado, al final al modelo no le importa, va a tratar de aprender en función de ello. Y, o sea, yo puedo dejar que el modelo se entrene, Sí, pero al final siempre voy a tener no un sesgo, sino que la chance de que ya me dice tengo una accuracy de, lo que tú dijiste, el 99%, pero al final ese 99% es engañoso, claro. porque esa parte ya ahí no la entendí. Claro, porque, eh, no, porque si yo, porque ahí el modelo no aprendió a generalizar, aprendió a memorizar, por así decirlo. Como que el modelo simplemente vio datos de un tipo, entonces después cuando le pasamos datos variados, por así decirlo, porque supongamos que el entrenamiento solo vio clase A, o vio 99% de clase A y 1% de clase B. Después, al momento de testearlo, el modelo va a decir, la probabilidad de que sea clase A es mucho más alta que sea clase B, entonces siempre va a decir clase A. Siempre, siempre, siempre va a decir clase A porque es lo que me conviene. Entonces, después, cuando nosotros lo testeemos, depende ahí cómo vayan ese dataset de testeo, que puede ser 99% compuesto de clase A, el modelo siempre va a decir clase A. Siempre va a decir clase A y se va a equivocar en uno, pero en todos dijo clase A. Entonces, no es que el modelo sea bueno, es que el modelo justo le tocaron datos que se le hizo fácil, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos una clase muy desbalanceada, las métricas que obtenemos no son representativas. Entonces, ahí tenemos que aplicar ciertas métricas, ciertas cosas para mejorar ya sea el testeo y entrenamiento o para mejorar como la muestra. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver esas dos cosas. Vamos a partir viendo qué es cómo mejorar la muestra y después vamos a terminar viendo cómo mejorar el entrenamiento y el testeo. No sé si quedó más Ok. claro. Sí, pues, o sea, al final al modelo no le cuesta, al modelo lo puede hacer normal, pero la información va a estar mal. Sí, exacto. Ok, yes. Entonces, métodos para balancear los datos, tenemos el undersampling o submuestreo, que el submuestreo es tomar menos datos de la clase mayoritaria. Entonces, si en este caso teníamos 950 muestras de uno y 50 del otro, podríamos tomar 50 y 50 o 100 y 50, cosa de que eh, se puedan mezclar bien y cuando hagamos una mezcla para entrenamiento y para testeo, haya una cantidad representativa de ambos en cada lado y sea una cosa más equitativa. Entonces, reducir la cantidad de datos de la clase mayoritaria para igualar la clase minoritaria. Entonces, nos vamos a quedar con 50 y 50. Entonces, yo les voy a pasar al modelo 80% de estos datos van a ser de entrenamiento, el 20% van a ser de testeo y del 80% va a haber una mezcla de estos 50 clase A y 50 clase B. Para testear también va a haber una mezcla. Puede existir un caso muy particular que no haya una mezcla y que sea justo el testeo sean 20%, o sea, 20 datos de clase B o de clase A, pero es un caso muy atípico que eso siempre se puede dar, y por eso después lo que vamos a ver es cómo arreglar el entrenamiento y testeo. Pero por lo menos con undersampling nos aseguramos de que ambas clases estén representadas igual, como igual porcentualmente dentro del entrenamiento y del testeo. Tenemos el sobremuestreo o el oversampling, que es de alguna forma sintética con algún algoritmo, que en este caso eh, bueno, eso también con el Smoke. Pero el sobremuestreo es duplicar aleatoriamente ejemplos de la clase minitaria hasta equilibrar la distribución. De alguna forma, duplicar o no sintéticamente, sino como tenemos datos, simplemente copiar, pegar de alguna forma, como muy chanta, por así decirlo, copiar, pegar y tenemos duplicados los datos. Entonces vamos a tener más datos de la clase minoritaria. Ah, perdón, se me olvidó decir las ventajas del undersampling. Ventajas simples y eficientes. Desventajas puede perder información relevante. Claro, porque vamos a estar cortando de 950 a 50. Estamos perdiendo 900 datos. Podemos quedarnos con muy pocos datos. Podemos perder patrón importante y cosas así. Así que tiene sus desventajas, tiene sus ventajas. El sobremuestreo no se pierde información, es una ventaja. Pero la desventaja es que puede causar sobreajuste o overfitting. Esto pasa porque al duplicar, como que los patrones que podemos encontrar en estos datos se van a duplicar siempre. Entonces podríamos como
podría estar pasando que quizás también no es tan común el de 50. Obviamente sabemos que no es tan común, por algo tenemos menos de esos datos, que sería el reprobado versus el aprobado. Y al equilibrarlo de esa forma para arriba y duplicar ciertos patrones que el modelo puede encontrar, también puede pasar que el modelo aprenda a decir más veces reprobado de lo que debería decir. Que eso puede ser otro problema y se está sobreentrenando para el lado de reprobado. Tenemos Mode, que es una forma sintética, que es un algoritmo como de creación de datos sintéticos, que en el fondo crea nuevas muestras sintéticas de la clase minetaria basándose en los ejemplos reales cercanos. Entonces, Smoot es simplemente un algoritmo que se escribe como Smoot en el código, que aprende de los datos que tenemos, de los datos minoritarios que tenemos, y crea nuevos datos similares, pero no exactamente iguales. No es un duplicado, es simplemente son similares, con patrones parecidos y cosas así. Y así podemos tener más datos de la clase minoritaria, quizás no los vamos a dejar igualados, quizás los podemos dejar igual con una pequeña diferencia de 800 y 950 o cosas así, o si los podemos dejar 950 y 950, como quieran. Y ahora tenemos muchos más datos que no son exactamente iguales. Entonces, Disculpa, Tomás, sí, disculpa que te interrumpa. dale. ¿Por qué la desventaja del oversample es que puede causar sobreajuste? No entendí eso. Porque, a ver, ¿cómo lo puedo plantear de otra manera? Porque, ya, nosotros vamos a tener al principio 950 y 50. Después nosotros vamos a duplicar los 50, simplemente van a ser exactamente iguales, duplicados, hasta llegar a 950, por así decirlo de alguna forma, o llegar a menos como llegar a 800, pero en el fondo supongamos que queremos dejar los 50-50, entonces vamos a duplicar los 50 todas las veces que sea necesario para dejarlo en 950. Entonces después el modelo, cuando se entrene, cuando vea estos datos, lo más probable es que todos estos datos que eran 50, que fueron duplicados hasta llegar a 950, van a ser exactamente iguales. Entonces, cuando encuentre un patrón en esto, siempre que encuentre alguna de esas características dentro de ese patrón, como que se va a decir, como va al tiro a decir que es clase B. Porque en la clase A va a haber mucha más varianza en los tipos de datos, porque si tenemos curso, tenemos sexo, tenemos fecha de nacimiento, tenemos, no sé, muchas otras características, signos del zodiaco, lo que se les quiera ocurrir como para rellenar la base de datos, va a haber una varianza mucho más grande en los que son en la clase A, que son originalmente de ese estilo. Va a haber una varianza mucho más grande. En cambio, la varianza de la clase B va a ser mucho menor, porque son 50 que están duplicados. Entonces, la varianza va a ser mucho menor porque los datos van a ser más o menos los mismos. O sea, van a ser 50 veces, 50 datos repetidos todo el rato. Termino y te doy la palabra. Entonces van a ser 50 datos que van a estar duplicados. Entonces la varianza o el patrón que se va a repetir es mucho más repetitivo, es mucho más como... hay un patrón más claro en los datos chicos, en los datos que fueron duplicados, versus en los otros que tienen una varianza mucho más grande. Entonces después el modelo cuando vea, quizás con el tiempo va a decir como, ah, en estos 50 que fueron repetidos va a haber, no sé, la característica que se repite es sexo hombre, por ejemplo. Entonces después le va a asignar tanto peso a la característica como sexo hombre a clase B, que cada vez que vea esa característica se la va a tirar a clase B y no a clase A, independiente de como el resto de las características. Como, creo que no quedó tan claro. Dime tú si... No, no, sí, 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 como logro entenderlo un poco Ya. más. Si se me ocurre mientras termino de explicar el resto, si se me ocurre otra forma, ahí te digo. Dale, Matías. Sí, quería preguntar sobre eso, en realidad, a ver si como que lo entendí. Podemos pensar como en un sistema de asignación de beneficios estatales, por decir una cosa. Y digo que ya, todas las personas con edades entre 60 y 40 tienen un beneficio, entre 61 y 70 tienen otro beneficio. Ya. Pero eso es real, por decirlo así, como yo entrené a mi modelo, mejor dicho, es como el eslogan. Al final, como yo entrené a mi modelo, ya tengo este señor que tiene 63, tengo este señor que tiene 67, tengo este señor de 42, pero da la casualidad que, por ejemplo, no lo entrené con uno de 45, por ejemplo. Sí. Y al no incluirlo, el modelo, cuando vaya a analizar la data nueva, no la de entrenamiento, se da cuenta, uy, ¿esto dónde lo pongo? Ya, no coincide en el de beneficio, lo pongo en el grupo de arriba. Más o menos es así, de que como,
Sí, solo que claramente los modelos, estos tipos de modelos, cuando vean casos nuevos, no van a poder predecirlo. Nunca te va a salir una predicción para eso. Porque este modelo nuevo no es como, ah, esto no lo vi, ¿dónde lo asigno? Como que no piensa el modelo. En realidad es como más repetitivo este modelo. Como en mi entrenamiento me pasaron gente con beneficio A, beneficio B y sin beneficio, por decirlo. Ujú. Según la edad. Es Sí. como si tenía menos de 40 no tenía beneficio. Si tenía 40 50 tenía un beneficio. Y 50 60 tiene otro beneficio. Y después para arriba no sé qué. Ujú. Entonces, si en mi entrenamiento a mí solo me pasaron con beneficio y sin beneficio, o sea, beneficio A y sin beneficio. Nunca vi beneficio B. Nunca vi gente de los 60. Y obviamente todos sabemos que la gente con beneficio A, que sería entre 40 y 50, va a ser minoritaria en comparación a de 0 a 40. Ujú. Entonces después bueno, es que aquí están muy marcadas las clases, pero igual. Entonces después cuando a mí me pasen en el testeo, yo no voy a poder, es que Darle el beneficio. claro, yo no voy a poder clasificar de nuevo, ahora yo no veo en mi entrenamiento, yo solo vi beneficio A y sin beneficio. Entonces en el testeo yo nunca voy a poder clasificar a la persona sin beneficio, a la persona con beneficio B. Nunca la voy a poder clasificar y, y depende, no, es que no es el mejor ejemplo. Mm, no, a ver, espera. Eh, ya, supongamos que tenemos solo una persona, ya, ahora sí. Supongamos que tenemos solo una persona con beneficio y 50 o 100 o 99 para que quede justo. O 100 ya 100 para que quede mejor. 100 personas sin beneficio y una persona con beneficio. Eh, yo quiero Mm. duplicar de cierta manera a esta persona con beneficio hasta alcanzar 100 personas para que me quede 100 y 100. Ujú. Entonces, esta persona con beneficio va a ser una persona muy particular. Va a ser un hombre de 50 años con signo de zodiaco no sé cuánto, que nació en tal fecha, que vive en tal comuna, que estudió en tal... es una persona muy particular. Y la vamos a aplicar 100 veces, hasta alcanzar 100 veces la misma persona. Entonces después en mi momento de cuando me testeen y me pasen otra persona con beneficio, yo decir, este no tiene beneficio porque no tiene este signo del zodiaco, no tiene esto. Entonces yo voy a estar tan sobreentrenado porque vi 100 veces a la misma persona, que decir, cada vez que me pasen a alguien con esta característica, signo del zodiaco no sé cuánto, fecha nada, es con beneficio. Pero cualquier cosa que llegue a diferir en lo más mínimo, independiente si tiene la edad, no tiene beneficio. Entonces al final este sobremuestreo queda como un cierto sesgo Sí, a la asignación. sí. No sé si ahí te Mm. quedó más claro, se me olvidó el nombre de la otra persona que me preguntó antes. Diego, Sí, ¿no? sí, un poco Ya, así. ya. Entonces, básicamente eso, como voy a aplicar tanto, voy a encontrar un patrón tan específico que no voy a poder generalizar. Entonces, por mucho que después me pasen otros casos que sí cumplen, no los voy a poder asignar correctamente porque ya perdí mi capacidad de generalización. Eso. Y acá hay una cuarta forma que esta es como más rebuscada, esta no es tan común, como que por lo general nos quedamos con submuestreo y smoke, son como las dos más comunes, y sobremuestreo no es tan buena, así que no se usa tanto. Así que la uno y la 2 o sea, la uno y la 3 son las más comunes, las como mejor práctica. La 2 es como un paso después, diría yo, como menos buena y no tan común. Y la cuarta es como muy más bacán, por así decirlo, y no se ocupa tanto como a este nivel. Que ajuste de peso aumenta el peso de las clases minoritarias en función de la pérdida del modelo, penalizando más los errores cometidos sobre esta. Ventajas no modifica el dataset, desventajas no todos los modelos lo soportan igual de bien. Esto ya es más para red neuronal y cosas así, así que no se preocupen tanto de esta parte. Quédense principalmente, yo les recomiendo la uno y la 3. Y después como segunda opción, vayan con la 2. Y la 4 es más como para que lo sepan, más que como para que lo memoricen o lo estudien en este caso. Como para que sepan que existen más técnicas de las vistas en clases. Ah, o sea, eso es como extra a lo que no, nos van a tomar. Sí. Sí, la 4 es Ah, más ya, ok. como para que sepan, quizás para si algún día dan IA o cosas así, les preguntan, pueden estar como ya van a estar listos. Pero la uno la 3 son las mejores, la 2 es un paso siguiente, como un paso menos bueno, y la 4 es bacán, es súper buena, pero no va en minería de datos, o no va en este curso, por ejemplo, por decirlo así.
Y ahora vamos a ver el otro lado. Vimos cómo modificar como lo que es dataset, entrenamiento, dataset. Ahora vamos a ver lo que es modificar como, o crear datos, modificar datos, vimos. Y ahora vamos a ver lo que es como modificar el testeo y el entrenamiento. ¿Qué es cross-validation o validación cruzada? Es una técnica de evaluación que permite estimar el desempeño real de un modelo dividiendo el dataset en múltiples subconjuntos o faults, que ya lo van a ver, que de hecho en el algoritmo se llama K-faults. Así que por eso false, que son como dobleces, o cuántas veces se dobla, se divide la data, por así decirlo, para entrenar y testear. Y entrenando y evaluando varias veces con distintas particiones. ¿Cómo funciona? Se divide el dataset en cada subconjuntos. Nosotros decidimos el cada de cuántas veces queremos partir. Por lo general, un 10 es un buen número. Puede ser más, puede ser menos, no hay problema. Entonces, nosotros eh, tenemos nuestro dataset de 100 personas y elegimos un K igual 10 y K igual 5 da lo mismo el número, K igual 2. Tomo la muestra y también tengo que decidir cuánto voy a dejar para entrenar y cuánto voy a dejar para testear. Entonces tenemos un 80% que va a dejar para entrenar, un 20% que va a dejar para testear y tenemos un K igual a 2. Entonces lo que yo hago, tomo mi muestra de 100 datos, corto un 20%, corto un 80%, entreno con el 80, después testeo con el 20 y listo. Y ahora, como tenemos un K igual a 2 voy a repetir este proceso, entonces voy a cortar un 80 por aquí y un 20 por acá. Entonces ahora voy a tener o un 80% de entrenamiento diferente al 80% con el que entrené antes. Entonces entreno con un 80% que es diferente al de antes y ahora testeo con un 20% que es diferente al de antes. Porque eh, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ustedes tienen que setear una semilla, un set seed igual a, por lo general son con el set seed 42, para que todo esto sea replicable? Porque hay una aleatoriedad al momento de partir los datos y cosas así. Entonces la idea es poner un seed para que esto sea replicable. Y ahora imaginen que ustedes pusieran en el set seed, en vez de poner 42, pusieran varias semillas diferentes, cosa que esto sea aleatoriamente diferente. Ya, la idea es un poco eso, como hacer particiones del dataset aleatorias que vayan variando. Entonces poder hacer más de una partición diferente a la anterior para poder evaluar y testear el modelo con particiones diferentes. Entonces se divide el dataset en K subconjuntos, se entrena el modelo K veces, en cada iteración se usa K-1 partes de entrenamiento y uno como validación. Se calcula el promedio de las métricas obtenidas en cada iteración y esta técnica se conoce como K-fold cross-validation. ¿Para qué sirve la validación cruzada? Permite estimar la capacidad de generalización del modelo, reduce el riesgo de que el rendimiento dependa del azar o de una partición específica. Claro, porque como nosotros estamos entrenando, no sé, 10 veces con diferentes particiones, ahí ya no hay tanta aleatoriedad. En que justo nos tocó una muestra que era buena o justo nos tocó una muestra que era mala, vamos, cosas así. Entonces aquí como va a ir variando la muestra con la que estamos entrenando, ya no existe tanto como, oh, pucha, justo me tocó una muestra buena, justo me tocó una muestra mala. Aquí vamos a ver realmente si el modelo aprendió a generalizar o no aprendió a generalizar, porque en algún caso le va a ir súper bien, en otro caso le va a ir súper mal, y así se va a hacer un promedio de las métricas. Ayuda a comparar modelos y seleccionar hiperparámetros de forma más confiable. ¿Sí? Al final aquí estamos dejando de usar alguna porción del dataset para usar solamente una porción específica o usamos todo al mismo tiempo. No, usamos todo el dataset. Ya. En un caso normal, yo agarro mi dataset de 100 personas, ocupo el Ujú. 80 para testear y el 20 para, o sea, el 80 para entrenar y el 20 para testear. Eso es un Ah, caso ya. normal. Ya. En el caso con cross validation es, hago eso, ocupo un 80 para entrenar, un 20 para testear, y después revuelvo los datos, por así decirlo, y vuelvo a sacar 80 y vuelvo a sacar un 20. Y así X veces, K veces. Entonces es Mm, como, en realidad no es que revuelva los datos, sino que al principio, supongamos que los primeros, yo voy a decir, ya, ok, los primeros 80 datos son para entrenar, los siguientes 20 son para testear. Ok, esa es mi primera vez. La segunda vez, los primeros 10 y los últimos 10 van a ser para testear y los que estén al medio 80 son para entrenar. Después voy a decir, los 20 de al medio son para testear y los 40 que lleguen a los lados son para entrenar. Y así, voy a ir variando, como dónde corto los datos para entrenar y para testear. o sea, al final lo que varía no es la data, es el modo en que yo la tomo.
el modo en que yo la parto, sí. ¿En qué la parto? Y la parto K veces, que es el número que yo seleccioné. Mm, Yo digo, ok. es como vamos a repetir este proceso de partir la data en diferentes veces, 10 veces. Entonces te va a entrar con 10 datasets diferentes y te va a entrar con 10 datasets diferentes, que todos nacen del mismo dataset original, pero cómo están repartidos es lo que va cambiando. Entonces vamos a evitar que me pase que, oh, justo me pasó que en un dataset me quedaron todos los de clase A y en el dataset de entrenamiento quedaron todos los de clase B y cosas así. Vamos a evitar que esto pase. O sea, no vamos a evitar que pase, pero vamos a evitar que sea algo significativo, porque puede pasar, alguna de esas particiones puede pasar ese caso, que está como sesgado, desbalanceado, lo que sea. Pero vamos a revolver la data tantas veces que eso ya no va a ser significativo. Entonces, por eso hacemos después un promedio. Entonces, si nosotros combinamos las dos técnicas de Smooth, por ejemplo, y la del Cross Validation, nunca vamos a tener clases desbalanceadas, nunca nos va a pasar que hayan datasets de entrenamiento y testeo desbalanceados o que sean sin una clase, o la probabilidad que pase esto va a disminuir significativamente. Eh, pero al final eso del smoke, por Sí, ejemplo, smoke, eso del smoke y lo que me dices de la cross validation, todo eso es sobre el dataset, no, no sobre el resultado. claro, yo lo que hago es, el Smooth me cambia la cantidad me genera nuevos datos. Y el Cross Validation parte de forma diferente los datos, y con todo eso yo puedo entrenar de mejor manera mi modelo. Y después, obviamente, yo tengo que verificarlo, tengo que correr ciertas métricas y ver cuál es el desempeño. Y te va a dar un desempeño mucho más estable, por así decirlo, con si uno mezcla, si uno aplica solo cross validation, si uno aplica Smooth, a que no aplica nada, y si uno mezcla estas dos cosas, te va a dar un desempeño mucho más estable y mucho más real, con una capacidad de generalización mayor a que si no lo hubiera aplicado. Ujú. Y Ya. va a evitar esos casos extremos donde puede que en tu dataset de testeo de entrenamiento no haya un tipo de dato, que eso es lo importante. Evitar, Como, como un tipo de dato. porque tenemos dos clases, clase A o clase B, aprobado o reprobado. ¿Sí? Y una clase Ujú. minoritaria, entonces puede que en algún caso no me haya aparecido en el entrenamiento la clase A o la clase B. O en el testeo no me haya aparecido una o la otra clase. Entonces vamos a evitar que pase este caso como donde no apareció un tipo de clase en el entrenamiento o en el testeo. Mm, Esa es la gracia de ok, todas estas técnicas, como evitar eso. ok. Técnicas que podemos usar son el Precision, el Recall, el F1 y la matriz de confusión. El Precision proporciona verdaderos positivos entre los positivos predichos. El recall proporciona los verdaderos positivos entre los positivos reales. El F1, media armónica entre precision y recall. Matriz de confusión muestra visualmente los aciertos y los errores en cada clase. Y acá una pequeña conclusión. Balancear los datos es clave cuando hay una desproporción entre los datos. Técnicas como Smooth o el uso de pesos permiten mejorar la equidad de aprendizaje. La variación cruzada mejora la estimación del rendimiento y ayuda a tomar decisiones más robustas. En problemas desbalanceados se debe usar métricas específicas más allá de la accuracy. No sé si hay más dudas, hay más preguntas. ¿Quieren revisar algo en específico? ¿Dudas de algo que no sea de esta clase? Esto en general, ¿qué porcentaje representa de la materia que es para la prueba? ¿Qué cosa? Estos dos temas, ¿qué porcentaje de la materia de la prueba representan? Ay, no, no tengo idea cuánto representan como de las preguntas o porcentaje así que entra en la prueba, no tengo idea. O sea, no como de los temas. Del total, esto sería como, ¿no? No, ahí no tengo idea. ¿No les dieron un temario? Sí, porque no lo he visto. Pero más allá de que es un tema del temario, más allá de eso no te puedo responder. No. O sea, no tengo idea. No, sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si no, son libres. Yo voy a dejar de grabar.